Hola leteras y leteros. Podemos tener una trama maravillosa, pero no debemos olvidar que nuestros personajes son el activo más importante de nuestra historia. Y es que si no los construimos bien, corremos el riesgo de que al lector le dé exactamente igual lo que les pase, y no queremos eso. Otro peligro que corremos es el crear personajes que sean demasiado irreales, bien porque no sean coherentes o porque sean excesivamente perfectos. En este último caso estaríamos haciendo lo que normalmente se denomina una Peggy Sue o un Getty Stu. Esto no significa que todos los personajes tengan que estar construidos de la misma manera y con la misma profundidad. Los que tienen que estar bien construidos y tienen que ser redondos son el protagonista, el antagonista y los secundarios principales. Imaginaos, es que no queremos hacer una superconstrucción de un panadero que aparece solo en una escena. Salvo que sea Pita. En ese caso sí queremos saber más del panadero. En el vídeo de hoy os vamos a contar las técnicas que hemos utilizado para crear nuestros personajes. Por supuesto, hay más, pero os vamos a hablar de las que conocemos. Primero vamos a empezar con la base del personaje, los aspectos básicos. Después, cómo este personaje se relaciona con los demás y por último, cómo se relaciona con la trama. No olvidéis suscribiros y darle a la campanita para que YouTube os avise cuando subamos vídeo. Además, recordad que tenemos nuestras cuentas de Instagram, tanto la de las leteras como las nuestras personales, que os dejaremos por aquí por la pantalla. Y bueno, seguidnos por allí si queréis ver más reseñas de libros, otro tipo de contenidos relacionados con la escritura. Y ahora últimamente estamos haciendo como un día a día del NaNoWriMo, así que está bastante guay. Dicho esto, empecemos con el vídeo. Yo soy Pili. Yo soy Laura. Yo soy Nuri y estos son las leteras. Antes de empezar hay que tener súper clara una cosa, y es que no podemos ponernos a diseñar personajes si no tenemos claro el tema que queremos contar con nuestra historia. Si no sabéis de lo que os estoy hablando, mi compañera letera Pili os hizo un vídeo explicando ese tema súper bien. La técnica de creación de personajes que os voy a contar yo es la que creo que es más sencilla de todas, y es simplemente una técnica de preguntas. Os tenéis que imaginar a vuestro personaje sentado frente a vosotros. Da igual si estáis en una cafetería, comiendo en vuestra casa o sentados en un banco en el parque. Da igual, lo importante es que os lo imaginéis frente a vosotros y le empecéis a hacer preguntas, le empecéis a entrevistar. Cuando conoces a alguien, lo primero que le preguntas es cómo se llama, qué edad tiene, de dónde es. Lo que hacen las respuestas a estas preguntas es que te permiten hacerte una primera idea de quién es él. Y tu mente lo empezará a ver como alguien real, alguien tangible. Las respuestas al segundo grado de preguntas son las que te van a empezar a perfilar su personalidad. Y es que tienes que interesarse por los gustos de tu personaje. ¿Qué comida le gusta? ¿Qué color es su favorito? ¿Qué cantante le gusta más? ¿Qué tipo de música le gusta más? Y por el contrario, ¿qué color le gusta menos? ¿Qué detesta comer? ¿Qué cantante odia? ¿Qué tipo de música no escucharía jamás? También le puedes preguntar qué tiene que hacer una persona para que le caiga bien o qué tiene que hacer una persona para que le caiga mal. El tercer grado de preguntas engloba su pasado. Tienes que preguntarle dónde se crió y cómo fue su infancia. ¿Y por qué? Porque las respuestas a estas preguntas lo que van a hacer va a ser que te van a ayudar a perfilar su personalidad y vas a saber cómo va a actuar o cómo va a pensar frente a según qué situaciones. Y ahora vienen las preguntas a las que les tenemos que dar unas respuestas lo más originales posibles. Aquí podemos ponernos súper creativos. ¿Y por qué? Porque esas respuestas van a hacer que este personaje sea original, van a individualizarlo y van a hacer que destaque del resto. Les vais a preguntar sobre sus manías, sus costumbres, si son supersticiosos, lo que les suele pasar en el día a día, no sé, cosas rutinarias pero que les hagan especiales. Una pregunta de este tipo y que a mí me ayudó muchísimo es la de ¿qué lleva siempre en los bolsillos? Es que la respuesta a esta pregunta os puede dar un mundo de información de vuestro personaje y os voy a poner ejemplos. Imaginad que vuestro personaje os contesta que siempre lleva caramelos de limón en los bolsillos. Pues ¿qué os hace pensar eso? Pues que el limón seguramente sea uno de sus sabores favoritos y que es alguien goloso. Si os dice que siempre lleva billetes de autobús, de metro, de tren arrugados en el bolsillo, lo que os hace pensar obviamente es que no tiene otro medio de transporte con el que moverse y que es un poco despistado porque los va acumulando en los bolsillos y no los vacía. Si os contesta que siempre lleva un espejito en el bolso o en el bolsillo, pues podéis intuir que es alguien muy coqueto o que le importa
verse bien ante los demás. Si sois alguien muy visuales y os cuesta imaginaros al personaje frente a vosotros, lo que podéis hacer es lo que hice yo una vez. Me inspiré en fotografías, busqué fotografías de cantantes, actores, actrices, modelos, da igual, pero que encajasen con el físico que yo tenía en mente dar a ese personaje. Una vez que tenéis la imagen, es mucho más fácil imaginaros ese físico contestaros. Otra idea que os puede ayudar y que también es súper visual es que creéis un mood board. ¿Qué es un mood board? Un mood board es un collage donde vosotros podéis poner imágenes de todo lo que esté relacionado con vuestro personaje y que se os ocurra. Paleta de colores, aficiones, el clima que más le guste, algún sitio que sea importante o que vaya a ser importante para él en la trama, su estación favorita, el estilo de ropa que suele llevar, el tipo de música, todo, las respuestas que os haya dado en esa entrevista, plasmarlas en ese collage a modo de imagen. ¿Por qué es muy útil? Porque con un solo vistazo podéis ver todo lo que el personaje es. Con estas 3 técnicas lo que conseguimos es tener las bases de nuestro personaje. Hemos construido al personaje, pero podemos ir más allá y mis amigas leteras os van a contar cómo. Una vez que tenemos las bases de nuestro personaje, ya sabemos qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus miedos. Toca ver qué pasa cuando este personaje se encuentra con otros, cuando interactúa en sociedad. Imaginemos que nuestro personaje principal, nuestro protagonista, entra en una habitación llena de gente. ¿Qué hará? ¿Se acercará al primer grupo que vea e intentará entablar una conversación? ¿Recorrerá la habitación buscando una cara conocida? ¿Se pegará a la primera columna que vea intentando pasar desapercibido? Para responder a todas estas preguntas, los test de personalidad nos pueden venir muy bien. Pensemos qué tipo de personalidad saldría si nuestro protagonista respondiera a uno de esos test. ¿Es un estratega que siempre tiene un plan en mente? ¿Es un altruista que le gusta ayudar a los demás? ¿Es un analista que no da un paso sin tener todos los datos antes? No hay personalidades mejores ni peores. Al igual que si estás escribiendo un tipo determinado de historia, no significa que tu protagonista o tus personajes tengan que tener un tipo determinado de personalidad. Por ejemplo, si estás escribiendo de una fantasía épica en la que hay un típico viaje del héroe, tu protagonista no tiene por qué tener necesariamente una personalidad de aventurero. Si quieres puedes dársela, pero a lo mejor sería más interesante tener un protagonista mucho más miedoso al principio. Lo que quiero decir con todo esto es que saber la personalidad que hay detrás de nuestro protagonista nos ayudará a conocer de antemano las reacciones que tendrá al encontrarse con otros personajes. Hagamos un experimento. Coged algún libro de vuestra estantería e intentad que no sea uno de Cassandra Clare porque escribe muchísimo. Bueno, si queréis podéis coger uno, pero yo os lo advierto, me está costando sujetarlo. Bien, una vez que tenéis el libro en la mano, pensad en todos esos momentos en los que el protagonista entra en conflicto con alguien. No siempre estos conflictos vienen derivados por la trama. Voy a dejarlo porque esto pesa mucho. Como decía, no todos los conflictos vienen motivados por la trama. Muchas veces el protagonista tiene roces con otros personajes, generalmente secundarios, y es que, aun persiguiendo el mismo objetivo, no se entienden. Probablemente porque tienen personalidades opuestas o porque hay algún aspecto de su personalidad que no coincide con la del otro personaje. Si nuestro protagonista es alguien que se deja llevar por sus emociones, chocará con alguien que se deje llevar por la lógica, aunque persigan el mismo objetivo. Imaginemos que ese secundario que se deja llevar por la lógica advierte al protagonista de que se está dejando llevar por sus emociones y no es el mejor camino a seguir. A veces pasa que la persona que era la voz de la lógica tenía razón y posteriormente como lectores nos encontramos con situaciones de ¡ajá! Protagonista, es que te lo dijeron, es que el secundario te lo dijo, pero no le hiciste caso. De nuevo, ¿por qué no le hizo caso? Por su tipo de personalidad. En mi opinión, un tipo de historias en la que las personalidades opuestas dan mucho juego son en las historias de amor. Imaginemos que tu protagonista ve a una persona que le gusta, le interesa, incluso puede ser casi que un insta-love, le atrae por algo, hasta que abre la boca y se le cae el mundo a los pies. Porque si no coincide en esta persona, no haría lo que yo haría,
no le soporto, no me soporta, no le entiendo, no me entiende, pero empiezo a pasar más rato con él, le empiezo a entender y bueno, ya veis por dónde voy, ¿no? En resumen, cuando ya tenemos la base de nuestro protagonista, saber su personalidad nos puede ayudar mucho a construir un personaje mucho más redondo y a hacer que las interacciones que tenga con otros personajes y sobre todo sus reacciones sean mucho más realistas. Con lo que Nuria y Laura nos han estado contando a lo largo del vídeo, podemos crear personajes redondos, perfectamente llenos de matices, complejos, pero no todos tienen que ser así en la historia. De hecho, no es el mismo el desarrollo o la complejidad que le tienes que dar a un personaje protagonista que a un secundario que sale una vez en un momento puntual. Pues mira, no te vas a poner a inventarte toda su vida, sus relaciones, qué le gusta, qué no le gusta, porque es que no vas a utilizar esa información y no la necesitas. Además de la técnica de las preguntas y de los test de personalidad, tenemos una tercera fórmula para crear personajes y es partiendo de la posición que ocupan dentro de la historia, de su rol dentro de nuestra obra, dentro de la trama. Porque, obviamente, y salvo que estés haciendo una novela experimental y de estas un poco extrañas, toda narración necesita mínimo un personaje. Uno por lo menos, ya sea una persona, ya sea un animal, ya sea un objeto, una idea, un sentimiento, pero mínimo tiene que haber un personaje. Si pensamos en los tipos de personajes que hay en una historia más o menos compleja, nos encontramos con un buen puñado de ellos. Están los principales, ¿no?, que serían los protagonistas y los antagonistas, y por otro lado tenemos una cantidad de chorrocientos mil tipos de secundarios que sirven para todos los gustos y todos los colores. Tenemos el interés romántico, tenemos los que ayudan, tenemos catalizadores, también hay el típico graciosillo, tenemos personajes temáticos, hay absolutamente de todo. No nos vamos a poner a explicarlos todos porque entonces el vídeo se nos alargaría hasta el infinito, pero vamos a quedarnos con 3 categorías o vamos a agruparlos en 3 categorías que seguro que se os van a quedar mucho más fácilmente en la cabeza. Por un lado tenemos la categoría de los personajes principales. Aquí subdividimos en 2 grupos, los protagonistas y antagonistas y los secundarios más importantes. ¿Y por qué hacemos esta división? Porque estos personajes son todos los que necesitan un desarrollo y un trabajo mucho más profundo. Son los que necesitamos matizar más y en los que necesitamos profundizar más, porque al fin y al cabo son los que van a estar, si no todo el tiempo, casi todo el tiempo, dando la cara en la historia, para que nos entendamos. Es como son los actores que salen casi todo el rato en la película, ¿no? Y si estos no son lo suficientemente complejos o no tienen algo que llame la atención y el lector no se identifica con absolutamente ninguno, al final lo más probable es que la historia pues le importe un pito. Mínimo tenemos que conseguir que el lector se identifique con uno de los principales o con uno de los secundarios importantes, porque si no, apaga la luz y vámonos. Luego tenemos a los secundarios, estos que aparecen, pues eso, en un momento muy concreto, tipo el panadero o la vecina del quinto o, yo qué sé, el vendedor de armas, este tipo de personajes que realmente mantienen una conversación con los protagonistas o con los secundarios importantes y ya está, se acabó, no sirven para nada más. Pero ojo, que el hecho de que estos personajes aparezcan de forma muy puntual no significa que no tengas que trabajarlo. Es decir, algunos sí que puedes prescindir de entrar mucho en materia, pero hay otros, imaginaos, que la protagonista o el protagonista vive en un bloque de apartamentos y su vecina de enfrente cada 2x3 les está dando comida, es decir, en plan, es una señora mayor súper adorable y cuando cocina para ella, como sabe que la prota o el prota viven solos, pues hace un poquito más y se lo da a ellos y se los regala. Este personaje pues probablemente aparecerá un par de veces en la historia o 3 como mucho. No necesita que le pongas un gran desarrollo, pero sí que deberías de darle, aunque sea 2 o 3 características que ayuden a diferenciarlo, que le den ese toquecito especial y que aunque no supone un gran esfuerzo, pues sí que marca una diferencia. Aunque normalmente son los secundarios importantes los que están en los momentos relevantes de la historia ayudando o acompañando al protagonista, no vayamos a excluir a los pobres secundarios del pastel, porque ellos también pueden incluso ayudar
con los desencadenantes. Y por cierto, no me voy a parar a explicar esto, pero si queréis saber más sobre los desencadenantes y por qué estos puntos de giro al inicio de nuestra historia son tan importantes, os dejo por aquí arriba en la i que podéis clicar el vídeo de Laura sobre ese tema que está fetén. Estoy segura de que esto que te estoy contando te suena a personajes redondos y a personajes planos o arquetípicos. Y de cierta forma sí. Tienes razón, los personajes principales y los secundarios importantes suelen ser personajes redondos, mientras que los secundarios suelen ser personajes pues más planos o personajes tipo. ¿A qué me refiero cuando digo esto de personajes tipo? Pues al típico sabio mago, el mago sabio, Gandalf, también a la bruja malvada, que es muy típico, o por lo menos lo era, ya no, gracias a Dios, a la vecina cotilla, al quarterback del instituto, a la rubia pija súper preciosa, pero que es más tonta que Abundio. Todos estos tipos son personajes estereotipados, valga la redundancia, que puedes utilizar como personajes secundarios. Pero no solo puedes utilizarlos para eso. Porque, ojo, cuidado, un personaje principal también puede ser plano. Y os preguntaréis, ¿por qué demonios esto ahora me estás diciendo que es posible? Si me has estado vendiendo tú y tus compañeras durante todo el vídeo que hay que construir bien a los personajes principales para que queden chachi y la gente se identifique con ellos. ¿Por qué? Pues os lo voy a explicar. Es muy fácil. Pero antes de explicaroslo, voy a contaros realmente lo que significa un personaje plano y un personaje redondo. Un personaje plano no es solamente ese personaje sencillito o arquetípico que no tiene características de especial relevancia, sino que además hay algo muy importante a tener en cuenta, y es que los personajes planos no evolucionan a lo largo de la narración, ¿vale? Los redondos, por el contrario, son personajes que tienen sus matices, que están bien construidos, que tienen peculiaridades, a lo que estamos acostumbrados cuando estamos hablando de un protagonista, vaya. Y su peculiaridad, su particularidad, es que ellos sí que evolucionan a lo largo de la narración. Vale que no sea lo normal ver un personaje principal que sea plano, pero puede ser interesante jugar con ello o experimentar con colocar un personaje principal que sea plano en contraposición con todos los que están a su alrededor. Imaginaos, por ejemplo, la historia de Romeo y Julieta, pero resulta que él empieza con Romeo y Julieta muertos. Y Romeo y Julieta son los típicos adolescentes malcriados y consentidos que de repente se encuentran en una fiesta, se prendan el uno del otro y se suicidan porque los padres no están de acuerdo con que salgan. Serían personajes planos, serían personajes arquetípicos. Imaginaos eso, que empalman al principio de la historia y que toda la narración la llevan los personajes secundarios, todos los que están a su alrededor, que están contando lo que les pasó, lo que les dejó de pasar. Ese sería un ejemplo de personajes planos que son principales y secundarios complejos que son los que narran la historia. Por poner, ¿no sería interesante hacer algo así? Sabemos que estáis deseando sentaros a escribir vuestra propia historia y que esto de los personajes puede dar un poquito de pereza. Pero de verdad que una vez hecho, no os vais a arrepentir y os va a quedar una historia muchísimo más completa y todo encajará mucho mejor. Please, no cometáis el error de poner a vuestros personajes al servicio de la trama, porque entonces van a dejar de ser coherentes. Obviamente van a estar cada vez, dependiendo de lo que ocurra, van a estar actuando de una forma diferente, porque es lo que os conviene. Y esto no solamente va a arruinar todo vuestro trabajo de construcción de personajes, sino es que la trama entera se os vaya a la porra, porque es que nadie se va a tragar lo que hacen vuestros personajes. Nadie. ¿Entendednos? Es un error muy habitual. Pero os aseguramos que con un poquito de trabajo y que con una buena planificación inicial se puede evitar, pero 100%. Eso sí, por favor, si hacéis una planificación, seguidla. No vayáis a dejarlo todo súper bien cerrado y luego os lo pasáis por donde dijimos. No os olvidéis que los personajes son el elemento más importante de vuestra historia, son los que llevan el peso de la acción. Si un lector no conecta con vuestros personajes, le va a dar igual lo que les pase y seguramente abandonará la historia porque se la pimplará. Aunque te hayas currado una pedazo trama, unos pedazos plot twist, le va a dar igual. Hemos visto varias técnicas para construir personajes.
Ahora os toca a vosotros. Podéis usar una, varias o ninguna y entonces este vídeo no habrá servido para nada. Como siempre, no hay ningún botón mágico al que podamos darle para que escriba nuestras novelas, pero podéis darle al botón de suscripción para que YouTube os avise de nuestros próximos vídeos. También podéis seguirnos en Instagram, en nuestro canal principal y también en nuestros canales individuales. Y ahora, a escribir. Hasta el próximo vídeo, leteras y leteros. ¡Chao!